poquito sobre los registros Akash. Y siempre en mis cursos empezar a hablar, usar esta frase que tiene que ver con no se necesita tener en lo que yo les voy a dar acá. No necesitan creerlo o no creerlo, simplemente necesitan tener la apertura mental para que esta información llegue a ustedes, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de qué es esto de los registros akáshicos. Y para hablar de eso necesitamos entender el origen de la palabra, que es el akasha. Akasha es una palabra en sánscrito que significa esta substancia sutil, esta gran fuente de donde todo brota. Es como la gran biblioteca universal en donde todo lo que tiene una forma ha nacido de ahí. Todo lo que se manifiesta, ya sea en el pasado, presente o futuro, con una forma en este plano, puede ser desde la taza hasta Tamara, hasta Allison, tiene su propio archivo en esta gran biblioteca, en donde encontramos en ese archivo básicamente cuál es el propósito de que esto exista. Entonces, este akasha, que mucha gente lo traduce como éter, pero a mí me gusta más traducirlo como espacio, porque en realidad es el espacio que lo contiene todo, es la matriz de donde sale cualquier forma. Dentro de esas formas, digamos que está el alma. El alma nace de esa fuente universal y mucha gente toma el alma como este espacio sagrado, como si tuviera que ver con el todo, pero en realidad el alma tiene que ver con nuestra experiencia individual. Nosotros decidimos ser y nacer como almas para que esa gran matriz de información, esa fuente, ese todo, se pueda experimentar de forma individual. En el dibujito que les puse acá, el alma justamente funciona como un contorno que circula una frecuencia. Aunque todas las almas nazcan de la misma fuente y de alguna manera la frecuencia siempre sea una, como es este simposio, ¿no? De eso se trata. En realidad, las almas lo que vienen a mostrar es una frecuencia específica. Por eso hay almas que tienen frecuencias altísimas, hay almas que tienen frecuencias mucho más lentas. Y esto no las hace mejores ni peores, sino simplemente son como los colores. Entonces, si nosotros no expresamos ese color que tiene nuestra alma y no lo conocemos, no existe. Es como si fuera un tono de verde, un tono de rojo, que no está presente en la existencia. Entonces, cuando el alma nace, se le otorga este archivo del alma o archivo akáshico. En este archivo, el alma va a guardar todo lo que tenga que ver con su existencia y con su individualidad. Es un poquito como si fuera, este es un ejemplo un poco moderno, pero es como si nosotros dentro del gran Internet tuviéramos nuestra nube de información en donde guardamos toda la información que tiene que ver con nuestra existencia individual como almas. Entonces, en este archivo podemos encontrar distintos tipos de información. Primero que nada, nuestra esencia, nuestra frecuencia, que es lo que da origen de alguna manera a todo. Según esa esencia que nosotros somos como alma y que depende un poquito de dónde nace nuestra alma, vamos a tener que hacer ciertos aprendizajes específicos. Por ejemplo, si yo tengo una frecuencia álmica muy, muy, muy veloz, voy a tener que aprender
a encarnar en un cuerpo y en una terrenalidad que es mucho más lenta. Entonces, de alguna manera me van a tocar hacer aprendizajes que tengan que ver con el cuerpo, con la lentitud, con los procesos. Y eso va dando origen a estos procesos de aprendizaje del alma, que a mí me gusta verlos como materia, como materias de una universidad, por ejemplo, en donde se van generando un montón de memorias. Mucha gente confunde los registros akáshicos con las vidas pasadas, porque justamente desde los registros nosotros podemos viajar a cualquier punto del tiempo que queramos, porque el tiempo en los registros no es lineal y porque en nuestro archivo están todas las memorias de todos los cuerpos que hemos tenido, ya sean cuerpos sutiles o cuerpos físicos. Ahí podemos encontrar absolutamente todas esas memorias. Y a partir justamente de lo que nosotros estamos aprendiendo en estos procesos como más grande de aprendizaje, que a veces, por ejemplo, el proceso de aprender a encarnar o aprender a tener un cuerpo, ¿no? Puede durar varias vidas ese tema, ¿no? Entonces, según esos procesos, nosotros diseñamos nuestro plan de encarnación o diseño de encarnación. Esto es todos los contextos que elige nuestra alma junto con otras entidades antes de nacer. En esto intervienen un montón de tejidos, vamos a decirle, ¿no? Porque no es que nosotros solitos elegimos todo, sino que tiene que ver justamente con un sistema y con un propósito mayor. Acuérdense que más allá de lo que vamos experimentando como almas, que todo lo que experimentamos se va mandando a esa nube y se queda ahí, por eso nosotros también podemos bajar información y aprendizajes que tuvieron otras personas. Por eso es una fuente como inagotable de sabiduría. Aparte, digamos, de eso, nosotros venimos a hacer un servicio, venimos a dar, eh, a dar y a expresar nuestra frecuencia de una manera que tenga que ver con lo que se necesita en el tiempo y en el espacio en el que encarnamos. Entonces, la familia que elegimos, la mamá, el papá, ¿no? El lugar en el que elegimos nacer, la época, es todo un tejido perfectamente diseñado en donde nosotros tenemos una función muy específica. Esto no significa que todo nuestro destino esté escrito en piedra y que nada pueda modificarse. No, no tiene que ver con esto, sino que tiene que ver más con una sincronía de alguna manera de resonancia entre las distintas frecuencias. Por eso encarnamos también con almas, que esta es una pregunta muy común. Encarnamos en general con las mismas almas que resuenan con nuestra frecuencia, porque además tenemos trabajos que hacer, ya sea de nuestro propio aprendizaje o de lo que venimos a dar. Entonces, todos tenemos acceso a nuestros registros además, no desconectados. Esa es una fantasía que ahorita al ratito vamos a ver un poquito de dónde viene en términos históricos, pero en realidad nosotros todo el tiempo estamos conectados porque somos eso. La cosa es que nos olvidamos de que nosotros tenemos la llave de acceso a esto. Y mentalmente nosotros no, digamos, no tenemos la apertura mental suficiente para poder entender que somos capaces como seres humanos de ser el propio canal de nuestra propia información, es decir, nuestra propia guía. Y esto no es para creernos Dios o para, ¿no? para sentirnos superiores, sino que es una cualidad intrínsecamente humana,
la de poder canalizar nuestra propia información. Todos tenemos sentidos superiores, más allá de la vista, del tacto, ¿no? De lo que nos conecta a la 3D. Tenemos órganos suprasensibles a través de los cuales podemos conectarnos con estas otras informaciones y dimensiones de lo que no se ve. Lo que pasa es que es un entrenamiento, como yo, ojo se va entrenando a medida que tengo que mirar, ¿no? Y mi pierna empieza a funcionar a medida de que yo camino. Lo mismo pasa con estos órganos. Si yo no los entreno, es más, si yo ni siquiera tengo la conciencia de que existen, no puedo usarlos. Entonces, para conectarnos con este archivo, tenemos que hacer un canal. Me gusta esta imagen, es un poquito también modernosa, pero muestra justamente lo que sucede. Ahorita está como muy de moda la palabra canalización y en este sentido yo la tomo en el término bien estricto de la palabra, que es generar un canal entre el archivo akáshico y la persona, porque es la persona la que tiene que poder recibir y dejarse actualizar por esta información. En este ejemplo, digamos que el archivo sería la nubecita, el canal sería el internet, el cable, ¿no? Todo lo que tiene que haber para que al dispositivo le llegue la información. Y el dispositivo son todos nuestros cuerpos inferiores, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional, es decir, todo lo que conforma nuestro ego aquí abajo, es al que, digamos, tiene que llegar esta información porque es el que está, el que necesita de esa guía o el que se siente desconectado de eso, digamos. Entonces, este canal, yo le digo el crew álmico, porque es como todos estos asistentes que nosotros tenemos, o todos estos, este equipo, que son en realidad partes de nuestro canal, ¿no? Arriba, por razones, esto lo hice por razones didácticas, pero no significa que esto sea como una cuestión jerárquica, ¿no? Pero sí va, digamos, desde tu persona hasta el registro akáshico, va siendo cada vez más sutil, más sutil, más sutil, ¿no? Entonces, nosotros estamos acá abajo y lo que hacemos antes de empezar, antes de abrir registro, se abre con una oración que ahorita les voy a contar de dónde viene eso. Pero la oración básicamente es un decreto para la mente, o sea, todos conocemos, creo, el poder que tiene la oración. Es un decreto para que ese canal se abra, para que la mente se disponga a entender lo que está haciendo, básicamente, ¿no? Y para que sea consciente de ese canal, establezca como si fuera una radio con qué frecuencia se quiere comunicar. Porque digamos que nuestra capacidad mental es gigante y puede captar muchísimas cosas, pero depende a dónde sintonicemos. Yo puedo canalizar un demonio, un ángel, un registro akáshico, un muerto, ¿no? Pero en este caso la oración lo que hace es especificar lo que nosotros vamos a canalizar, que en este caso es nuestra información álmica. Entonces, en este orden, digamos que los más cercanos a nosotros son lo que llamamos nuestros queridos. Los seres queridos son la gente que está, que pasó a otro plano, pero que se quedó de alguna manera ahí o que tiene un compromiso contigo para ser la última partecita de este canal. Y esto funciona así porque también son los que más hablan nuestro lenguaje, o los arcángeles, ¿no? O incluso hasta, digamos, la información más elevada, no siempre está traducida de una manera que nosotros lo podemos entender, ¿no? Hay gente que sus guías le hablan en arameo,
Y es así de, no, ven, tradúceme, que venga alguien que me traduzca porque no me sirve de nada el arameo porque no entiendo arameo, ¿sí? O sea, está muy padre, es muy emocionante, pero no me sirve, ¿no? Que acá creo que hay un tema muy importante que es la conexión hoy en día con los registros akáshicos tiene que tener un propósito concretísimo que es la guía cotidiana, ¿sí? O sea, lo tenemos que poder usar en nuestra vida todo el tiempo. Entonces, después de estos seres queridos, que en general son la abuelita, el bisabuelo, el amigo de mamá que murió y que era muy cercano, ¿no? Depende mucho de las personas. Hay gente que no tiene tanta esa conexión, gente que sí. Siguen los maestros ascendidos y los propios maestros que pueden ser de otras vidas, ¿no? Maestros, digamos, los que nos enseñan, los que nos cuentan historias, los que tienen como esta parte de mostrarnos el camino a través de la enseñanza. Y también los ángeles, pero los ángeles en ese plano más cercano a nosotros. Arriba de ellos están los guías y los arcángeles, que son los que se comunican directamente con los señores del registro akáshico y son los que bajan la información. Los que dicen, a ver, knock knock, esta persona, fulanito de tal, ¿no? Nombre completo, porque justamente nuestro nombre aquí abajo es como si fuera el URL que nos lleva a la página exacta que tenemos que llegar, ¿no? Es como la llavecita para que digan, ok, sí, ¿qué información necesita recibir esta persona? Y los guías y los arcángeles son los primeros, digamos, que la reciben. Y luego están los señores del registro akáshico, que son los custodios. Obviamente, todo esto es una forma súper humana y súper básica de nombrar las cosas, porque en realidad esas son solamente energías que somos nosotros, son nuestro canal. Entonces, hay una gran necesidad que tenemos los seres humanos, que es vestir de humanidad a todo, ¿no? Y ponerle esa antropomorfia a todo, ¿no? Pero en realidad piénselo también como canales energéticos, como niveles o planos a través de los cuales va pasando esa información. Entonces, cuando la información baja, se revela de muchas maneras diferentes. Es por eso que aprender a leer registros realmente es como aprender a leer. O sea, nosotros cuando aprendimos a leer, juntábamos, ¿no? Una letra con otra letra y hacía una palabra, y luego una palabra con otra palabra, una oración, y una oración con otra oración, un párrafo, ¿no? Muchas veces cuando empezamos a leer registros, vienen imágenes totalmente, puede ser una imagen de un tigre, y puede ser un recuerdo de una vida pasada, y puede ser que me cuenten el cuento de la Caperucita Roja, ¿no? O puede ser que me digan una metáfora, o que me manden un símbolo, o un código de luz. O hay gente que directamente escribe. Entonces, la gran tarea de la canalización en este caso y de la lectura es aprender a hilar, aprender a ir hilando el mensaje. ¿Qué significa un tigre más una bailarina más la Caperucita Roja? ¿No? Bueno, acá hay todo un mensaje que me están dando, ¿sí? En general, nosotros trabajamos con preguntas, entonces hacemos preguntas que tienen que ser importantes en nuestro momento actual y a partir de eso va bajando la información. Y el objetivo general de bajar la información de los registros es verte así, verte como si fueras un águila o una cámara que está en cenital, que te muestra desde arriba a dónde estás. Quien haya tenido una sesión de registros akáshicos sabe que muchas veces lo que hacen los registros es ubicarte. Es decir, a ver, tú estás acá porque, ¿no? Mira todo el contexto en el que estás. Este es el propósito. Con fulanito estás aprendiendo esto, con menganito esto. Eh, y en general siempre también nos conecta mucho a nuestra misión como almas. Porque acuérdense que sobre todo en este momento, estamos en un momento donde ya no venimos tanto a
explorar estas polaridades kármicas y meternos en el drama total, ¿no? Y sino más a integrar todo lo que hemos aprendido para ponerlo al servicio. Y eso es algo que solo podemos hacer si estamos realmente conectados a quienes somos, porque tampoco sirve de nada que yo vaya y me fuerce a hacer un servicio que no me da placer, que no tiene que ver conmigo, ¿no? O sea, no se trata de esa forma de servicio, sino de un expresar genuinamente nuestra frecuencia, porque cada quien puede hacer algo que nadie más puede hacer. Y si esa persona no lo hace y no lo es, entonces eso queda fuera de alguna manera. Y bueno, hay mucha gente que está desconectada de esto. Entonces, también los registros nos ayudan a ayudar a las personas a conectarse con esta esencia, ¿no? Bien, les voy a contar un poquito de la historia de los registros. Al final ya si quieren vemos dudas, si quieren anótenlas o ténganlas ahí presentes. Entonces, esta es una información que en realidad ha estado presente desde hace muchísimo tiempo. O sea, hay unas tablas que son antiquísimas, que son las tablas de Tot. Desde esas tablas hablan de los registros. Los mayas tenían hasta un nombre para los registros que es el Banco Psi. Y luego la Biblia lo menciona, ¿no? Esa es información que ha estado siempre presente. Lo que pasa que en general ha estado guardado en las altas jerarquías religiosas. ¿Por qué? Porque justamente el tener el acceso a esto le da mucho poder a la gente y le da mucha autonomía. Entonces, en el pasado esta información se ocultó por dos razones. Por un lado, por un tema de poder, justamente de prohibición y de control, y por otro lado, las escuelas iniciáticas de conocimiento oculto también guardaron esta información como una forma de preservar la información, porque ahorita hay una gran apertura de toda esta información, pero también tenemos en cuenta que hay una gran distorsión. Antes, si un maestro no te decía, estás listo, y yo, ¿no? Después de todo un proceso de iniciación, te digo que estás listo, no te iniciaban y no te daban la herramienta. Por un lado, eso tiene una parte bastante pobre y que tiene que ver con otra época, pero por otro lado tiene un sentido muy profundo en el sentido de que hoy en día tomamos todo como muy a la ligera, no profundizamos y usamos las herramientas de una manera muy irresponsable y al final no termina sirviendo de esa forma, ¿no? Entonces, estas escuelas iniciáticas guardaron todo este conocimiento que ahora vamos a ver que a partir más o menos del siglo XIX se empezó a destapar de nuevo. Pero hubo un evento muy importante que siempre lo menciono, que fue el octavo concilio ecuménico de Constantinopla, en donde los cristianos declararon que el humano ya no tenía espíritu, que el humano era solamente cuerpo y alma. Y esto que parece una anécdota viejísima, casi casi que de la Edad Media, ¿no? Que de hecho sí, creo que sí es de esa época, o puede ser hasta un poquito antes. No, yo creo que es la Edad Media. Lo que declararon es que el humano no tenía la capacidad de conectarse al espíritu. Y al hacer esto, le quitaron toda la autonomía a las personas, de manera que solamente a través del Papa ellos podían conectarse con Dios. Esto después se rompe bastante con la reforma protestante, pero como evento lo que marca, como estamos muy marcados también por el cristianismo, es esta sensación de que nosotros no podemos conectarnos directamente al espíritu.
Ya en el siglo XIX y a principios del siglo XX surge todas unas escuelas muy interesantes en donde empiezan a estudiar el conocimiento oculto y esotérico, muchas veces desde un lugar hasta científico, porque en esa época acuérdense que estaba como en auge toda la teoría materialista y el cientificismo muy fuerte, ¿no? Entonces, lo interesante de que se haya combinado esto es que se hicieron formas muy concretas de investigación de los mundos sutiles. Entonces fueron gente y grupos de gente que se sentaba a hacer sesiones mediúmnicas y sesiones de otro tipo a investigar desde un lugar completamente concreto y científico cómo acceder a esto. Y mucho gracias a estas investigaciones este conocimiento se empezó a abrir y se empezó a hacer mucho más accesible a entender que todos los humanos tenemos esa capacidad. De todas estas personas, los que más resalto, digamos, es, por un lado, bueno, Annie Besant, porque ella fue la primera en nombrar los registros akáshicos como registros akáshicos, que fue una mujer realmente innovadora en su época en muchos ámbitos, pero lo interesante de ella es que estudió mucho, o sea, ella combinó mucho la parte psicológica con la parte esotérica y con la parte científica. Entonces, realmente entre ella y Madame Blavatsky hicieron mucha investigación sobre cómo acceder a estos mundos. Y el otro que rescato mucho también es al querido Rudolf Steiner, porque él fue de los primeros en salir del closet, siendo un gran científico, en realidad, y decir, todos podemos acceder a nuestros órganos suprasensibles. Todos los tenemos y todos los podemos usar. Y eso fue un avance gigante en este camino porque permitió que gente que nunca hubiera estado ni en una escuela esotérica, ni en, digamos, ni en un camino religioso de alta jerarquía, pudiera acceder a este tipo de información. De hecho, él escribió todo un libro sobre la historia perdida de la humanidad, bajando la información de los registros akáshicos, que se llama la Crónica Akáshica. Finalmente, a finales de, más o menos en los 60, hay una historia bastante bizarra, diría yo, en donde estaba este señor que se llama Johnny Prokashka, que era un español de la realeza checa, casado con una persona de la realeza checa, que vivía en México justamente, y él se encuentra caminando un día, se le retrasa un vuelo y se pone a caminar por el centro y se encuentra con una señora que le dice, oye, ya te estaba esperando hace un montón de tiempo. Y esta señora lo lleva a uno de estos sitios sagrados cerca de la Ciudad de México y le da la oración de apertura a los registros akáshicos. Un tiempo después, este señor se encuentra en Texas y tiene la oportunidad de cruzarse con la señora Mary Parker, que era una canalizadora, pero en realidad ella era una ama de casa de Texas, literal. Y él le da el conocimiento y ella se dedica con otro grupo de mediums a bajar un sistema bien gringo, la verdad, ¿no? O sea, que eso tiene mucho la frecuencia justamente de Estados Unidos, que tienen la capacidad de estructurar y globalizar, ¿no? Entonces le da este sistema y ella lo que hace es organizar una manera muy sencilla en la que todos nosotros podamos aprender a entrar en nuestro archivo akáshico. Y de ahí viene todas las escuelas en general que hoy en día están, especialmente la oficial, digamos, que es Akashic Records Consultant International,
pero que como toda institución, pues ya saben que se va desgastando, sobre todo en estos tiempos. Entonces, bueno, contada un poquito ahí la historia, creo que esto es lo que más me interesa compartirles. ¿Por qué es importante que se difunda esta herramienta hoy? Todos sabemos que estamos pasando por una crisis global, mundial, muy fuerte a nivel social. Esto lo podemos ver desde a nivel astrológico, está muy claro lo que está pasando, ¿no? Se están cayendo estas estructuras y obviamente el sistema se está queriendo agarrar y, ¿no? El sistema que rige adentro y el sistema afuera, ¿no? Este sistema rígido, este sistema de poder, este sistema que tiene que ver con las instituciones, con la economía capitalista, el patriarcado, todo lo que ha sido necesario también en nuestro aprendizaje, evidentemente, porque ahí está. Pero ya es tiempo de pasar a una nueva fase. Entonces, en esta gran crisis, para mí es súper importante entender que hay dos cosas pasando. Una es esta crisis humana y social que tiene que ver con una resistencia a lo que sucede, así como nos resistimos al virus, nos resistimos a dejar el trabajo que ya me tiene cansada, pero me resisto, o la pareja que ya sé que no va, pero me resisto, ¿no? Porque en realidad lo que está sucediendo por debajo de esto es un cambio de conciencia dimensional. Ahorita está como muy en boga todo esto de la quinta dimensión y etcétera. No voy a hablar mucho de eso, pero sí quiero compartir que es muy claro que estamos entrando a una nueva dimensión, tanto como planeta físico, ¿sí? Por el lugar en el que estamos ocupando en el espacio, estamos pasando a una dimensión mucho más sutil, ¿no? Pero esto no significa que mañana nos va a chupar un agujero negro y vamos a estar en otro lado. Significa que nuestra conciencia está pudiendo captar una dimensión o dos dimensiones más de las de las que captaba antes. Es como si antes viéramos en 2D, ¿no? Y viéramos todo plano con una caricatura y de repente ¡bum!, empezáramos a ver el volumen. Bueno, lo mismo está pasando, pero con toda nuestra conciencia. Y esto se refleja mucho a nivel planetario, en el sentido físico, en el que el planeta también está pasando a otro nivel vibratorio. Eso científicamente se ve en la resonancia Schumann y en millones de estudios de cambio de los polos magnéticos. O sea, está habiendo un cambio físico muy fuerte, que obviamente como buenos seres humanos del pasado estamos mucho más enfocados en la telenovela de las noticias del coronavirus o del no sé qué, pero pues lo que pasa por debajo es esto. Y hay mucha gente que está experimentando mareos, que está experimentando dolores de cabeza, que está experimentando mucha ansiedad. Y son todos síntomas que tienen que ver con este cambio. Me puse la carta de la torre acá en el tarot porque es este derrumbamiento de las estructuras, pero desde un lugar de iluminación. A mí me gusta mucho esta carta porque mucha gente cuando sale es como, uy, ¿no? Uy, te salió la torre. Y en realidad es un rayo que viene de afuera, porque ya había un nivel de resistencia que solamente de afuera se puede romper, y que tira la corona del ego que está en la punta de esta torre que me separaba de lo natural, que me llevaba a un lugar totalmente mental, para que la gente caiga otra vez al suelo, se conecte otra vez también con lo concreto, con lo natural, pero todas esas bolitas que se ven ahí son los dones que caen y que se liberan y que pueden volver a ser sembrados en la tierra, que es un poquito lo que nos está pasando ahorita, ¿no? Mucha gente está perdiendo el trabajo, está perdiendo la paciencia, la pareja, ¿no?
pero al mismo tiempo está experimentando un nivel de liberación que jamás había experimentado y que tiene que ver con la posibilidad de sacar esto que yo les decía al principio, esa esencia, ese don que cada uno tenemos y que venimos a plantar. Otra de los síntomas de este cambio de conciencia es que esta imagen que puse acá de la nariz, ¿no? Que me gustó porque es como una máscara con una nariz y al mismo tiempo se está deshaciendo y son pajaritos que le salen, ¿no? Como de libertad. Entonces nos estamos liberando de muchas de nuestras mentiras y estamos empezando a acceder a unos espacios de honestidad con nosotros mismos y con los otros muy grande, muy inevitable también. Por otro lado, también otros síntomas son los sueños lúcidos muy fuertes. Hay mucha gente que está teniendo sueños muy intensos, muy fuertes, muy vívidos, porque hay muchas cosas que se están reorganizando ahí. Y otra gente también está teniendo esta expansión de la conciencia en donde están pudiendo captar, hay gente que se le despierta la clarividencia y empieza a ver cosas, hay gente que escucha frecuencias que no escuchaba, etcétera. Se amplifican los sentidos superiores justamente. Entonces, en este proceso, yo creo que es muy importante que sepamos esto de la existencia de los registros, ya sea que lo hagan a través del lado convencional de estudiarlo y de hacerlo como lo hacen en la escuela, o de simplemente cada quien conectarse con su alma y conectarse con su verdad, pero nos da la capacidad de esa autonomía, que es lo que más se nos está pidiendo como seres humanos. Entender que tenemos unas capacidades que no hemos explorado ni a un 10%, y que tenemos que empezar a explorar porque lo vamos a necesitar en el futuro. Si nosotros no desarrollamos esta guía interna y esta voluntad de nuestro yo superior en nuestra persona, no en el momento de meditar, no en el momento de hacer la ceremonia, no, en el momento de comprar un café, en el momento de decidir qué voy a hacer, en el momento de trabajar, en el momento de cómo le contesto a la señorita que me está llamando para cambiarme el teléfono, ¿no? ¿Cómo voy desde dónde me voy a mover en el mundo? Es una pregunta súper importante y saber que existe esa herramienta, saber que sí podemos conectarnos directamente a nuestro espíritu y a nuestra propia respuesta, se me hace algo clave, porque sí los tiempos que vienen van a ser muy retadores en términos de la torre, justamente. Si te resistes, el golpe va a ser muy doloroso. Entonces, creo que este camino puede de alguna manera hacer más amable el proceso, hacerlo más consciente. De que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Ahora, si yo necesito morirme de coronavirus o si lo puedo trabajar conscientemente a este pasaje, pues es una cuestión de decisión y de dónde, también de dónde está cada alma en su destino, ¿no? Pero bueno, básicamente eso es. Yo les recomiendo mucho que lo exploren. Hay muchas escuelas de registros en este momento, ¿no? No nada más esta formación, sino que hay un montón de formas también que ustedes pueden encontrar para conectarse, muy sencillas, no es nada del otro mundo. Y estaría muy bueno que realmente, si ustedes tienen esta parte también más intuitiva o que quieran canalizar esos dones, lo hagan, porque pues este es el momento. Así que esto es todo. Aquí cerraría la presentación. Si tienen alguna duda, no sé si tenemos tiempo, pero yo feliz de quedarme a contestar las dudas que tengan. Sí, hay tiempo, con mucho gusto.
Buenísimo. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda o comentario? Yo sí agradecer tu sabiduría, mi querida Tami. Te quiero y te adoro y sé que eres una sabia y me has ayudado en un camino y sé que has ayudado a muchísima gente. Y te lo No, agradezco mucho. gracias, Aida. Yo también te quiero mucho. Gracias. Gracias. Me debes una visita, por cierto. ¿Seguro? Una pregunta, ¿este camino lo puede hacer uno solo o necesita un maestro, un guía, alguien que te enseñe? Es una muy buena pregunta. Yo te diría que sí lo puedes hacer sola, pero que si puedes encontrar eso es mucho más recomendable porque es un proceso fuerte también el de aprender y mueve cosas, entonces tener acompañamiento no solo de un maestro, sino también de los compañeros. Yo lo veo mucho en los cursos que la gente se encuentra, ¿no? O sea, hay gente que está en esa misma frecuencia que por algo pues tomas el mismo curso, ¿no? Al mismo tiempo, etcétera. Y es una linda forma también de hacer comunidad y de acompañarse. Entonces, si lo puedes hacer acompañada, yo te lo recomiendo, pero si no, sí puedes totalmente hacerlo sola. Otra pregunta, ¿tú das cursos? Sí, yo doy formaciones, ahorita pues son todas online, pero también doy presenciales. Luego, a ver si luego nos pasas la información, ¿no? De tus cursos. Sí, claro, claro, claro. Gracias. Les paso ahorita con Alison Sí. la página para que lo chequen. Gracias. A ti. ¿Alguna otra duda? Tamara, ¿cómo estás? Yo tengo una duda. Hablabas de las frecuencias, que todo el mundo, o sea, venimos con cierta frecuencia ya como impresa en nuestra alma. Y también hablabas de que si traemos una frecuencia muy acelerada, tal vez en esta vida nuestra experiencia va a ser como para bajar la frecuencia. Y también yo por otra parte entendí que esta frecuencia venimos a expresarla, a expresar nuestra propia frecuencia. Entonces, ahí ya me quedó una duda. O sea, venimos como, estas frecuencias se tendrían que nivelar, o sea, como si venimos muy, que domina mucho o sea, no sé, lo magnético, hay que, entre bueno, no sé, como nivelar esas frecuencias o expresarla. Mira, lo que pasa es que la esencia del alma, que es la frecuencia, no va a cambiar nunca, aunque la intentes nivelar, ¿no? Ajá. Y eso es lo que tú vienes a expresar, pero hay aprendizajes que tienes que tener para justamente poder expresarlo de una manera más libre o más fuerte acá abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una frecuencia eh, muy alta, en donde en ese dibujo, imagínate que el recuadro del alma está en una frecuencia así muy alta, esa frecuencia va a tener un poder muy grande, ¿no? O sea, cuando esa frecuencia se expanda en la Tierra, puede llegar a generar mucho impacto, ¿no? Como tipo bomba atómica, ¿no? Esa frecuencia, ese alma que tiene esa frecuencia, va a tener que hacer aprendizajes, por ejemplo, con el uso del poder o con el impacto que genera en el mundo, ¿no? Entonces, muy probablemente vaya a tener que, a veces, en una época quizá, expandirse sin darse cuenta y generar un desastre, por ejemplo, ¿no? Hitler, pongamos el ejemplo, o cualquiera de estos grandes expansores de este tipo de frecuencias, y luego va a tener que encontrarse con la consecuencia de eso para entender ese poder. Ahora, una vez que lo entienda,
va a ser un alma que puede usar su poder y que es consciente de su poder, pero lo va a usar de una forma respetuosa, de una forma responsable. Ese es el Ok. tipo de analogías, pero no es que cambia tu frecuencia, o no es que la modulas, ¿no? Ah, ok, ok. Ujú. Ok. Gracias. De nada. Aquí hay una pregunta. Ay, es que es mi voz. Durante la visita esta biblioteca Está bien. que hizo el registro porque se usa el transporte, pero No me hagas caso. Sí. cosa que yo eso en Porque Alicia debía 5,000 pesos, pero eso hace que se sí, ya, sí. Ok, es una muy buena pregunta. ¿Por qué se usa la protección? En realidad no hay riesgo de que otras energías interfieran porque lo que nosotros hacemos con la oración es un decreto que justamente, como dice la Biblia, ¿no? El verbo se hizo carne en este sentido de que lo que nosotros decretamos con nuestra fuerza y nuestra intención genera una resonancia muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos la oración o esa protección, en realidad lo que estamos haciendo es decir, yo quiero que la información vaya de este archivo a esta persona y que solamente interfieran o solamente participen las entidades que tienen que ver con esa persona, o sea, es decir, sus guías, ¿no? Sí, cuando uno abre registros, abre como un faro de luz en donde alrededor, pues es como los mosquitos, ¿no? O sea, ven la luz y se acercan, pero en general nunca para molestar, pero sí a veces sucede que hay otras entidades como gente, por ejemplo, que murió o gente que necesita ayuda, que hay determinadas gentes que tienen más propensión a que se les acerquen o a verlos, ¿no? Pero ahí uno siempre puede decir, no, no quiero, no, no te puedo ayudar, es como a una persona, ¿no? ¿Sabes qué? No te puedo ayudar, o sí, si quieres te ayudo, ¿no? Y siempre se usa una vela justamente para que esas energías se vayan directamente al fuego, ¿no? Pero en realidad no, o sea, no hay riesgo de que interfieran durante una canalización otro tipo de sesiones porque justamente la oración lo que hace es sellar eso. Okay. Muchas gracias. Soy Viviana. Hola, Vivi. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, tengo una pregunta. O sea, si no cambia la frecuencia, eh, ¿has oído? Sí, me imagino esto de la corrección del famoso tikkun, ¿no? Tu alma entra con cierta información y supuestamente tu misión es salir con otra información y con ciertos aprendizajes. Es como yo lo entiendo, a lo mejor es muy simple como lo estoy poniendo. En ese proceso o en ese camino de por dónde entras del nodo, no sé si es el sur o el norte, y cómo sales por el otro nodo, en ese proceso son como estas materias que dijiste en la universidad que tomas para poder aprender lo que te tocó, la corrección que tú como alma veniste a vivir en este plano. ¿Es realmente una corrección o es una corrección o es, no entiendo, esa parte no me queda muy clara? Bueno, te voy a dar la respuesta corta porque en realidad hay como toda una respuesta mucho más larga a lo que estás preguntando. Justo lo acabamos de ver en este curso del plan de encarnación, pero no hay ninguna corrección que se le deba hacer al alma en tanto esencia, ¿no? O sea, porque no es que esté bien o esté mal, es como querer corregir el rojo. No. Lo que sí vamos haciendo como almas es ampliando nuestra capacidad vibratoria. Entonces,
por ejemplo, en estas materias, ¿no? Yo me encuentro con el verde o me encuentro con gente de tal tipo de frecuencia, ¿no? Y las experiencias van haciendo que yo pueda comunicarme con todas esas frecuencias y que yo pueda ir sumando a esa gran experiencia universal todos estos aprendizajes, porque acuérdate que todo lo que tú vas aprendiendo, es decir, todo lo que nosotros hacemos diario, todo eso se sube a la caja, es como constantemente, ¿no? Pero no todo es tocado por el yo, no todo es transformado por esa voluntad divina, no en todas las acciones nosotros estamos presentes de manera que eso se fija desde un lugar de voluntad, de atención, de presencia, ¿no? Entonces, todo eso que nosotros vamos tocando, ¿no? Se va sumando a lo que en la ciencia oculta se llama el cuerpo causal, que guarda toda esta información de lo que tú ya aprendiste. Por eso hay niños, por ejemplo, que vienen y saben tocar perfecto el piano sin que nadie les enseñe, ¿no? Son todas estas aprendizajes que ya adquiriste. Y lo que no, lo que rechazas y lo que juzgas y lo que vas como, o lo que no viste, queda en esta sombra, que es lo que va generando este nuevo plan de encarnación, ¿no? O sea, que todo, por eso nuestra alma, viste que mucha gente dice, si no tienes sombra, no tienes alma. Porque en realidad nuestra alma lo que va haciendo es experimentar todas estas experiencias que va dejando en la parte inconsciente para traerlas a la luz, traerlas a la luz, traerlas a la luz. Entonces, esos viajes, como de nodo sur a nodo norte, justamente, tienen que ver con integrar las polaridades kármicas que le van dando movimiento a nuestro aprendizaje. Entonces, si yo en el pasado, por ejemplo, astrológicamente, vengo del nodo sur en la casa 10, es decir, vengo de trabajar mucho, vengo de ser una persona que le importa mucho su posición en la sociedad, etcétera, ¿no? Voy a tener que ir hacia el nodo norte, que es la casa 4, que es, ok, ya aprendí toda la vida social, ahora tengo que aprender la vida familiar. Ahora tengo que complementar esto. Y así se va haciendo estas, lo que le llaman justamente el karma, porque es estas polaridades, pero en este momento planetario, lo que estamos haciendo es integrar eso. Justamente, ¿para qué? Para que pueda servir de algo. Ya no es o la profesión o el hogar, ¿no? Ya es cómo integro estas experiencias que tuve para poder darle algo al mundo, ¿no? No sé si me expliqué. Sí, sí, está un poco complicado, pero entonces, ¿quiere decir que la astrología está cambiando o no? ¿O la astrología no? Bien, ¿La astrología sí evoluciona? claro, ¿Sí? 100%. De hecho, la astrología, uno de los mensajes que me han dicho muchos los guías es que va a cambiar muchísimo. Es muy básica la astrología que maneja. Ok. Lo cual no implica que no sirva, ¿no? Oye, una pregunta también. Gracias, Tami. Sí, Es como, tú dijiste al principio, es como recoger los fragmentos que se quedaron sueltos. Es esa integración lo que necesitamos hoy, ¿no? claro, justamente hoy, al rato después les mando con Alison, justamente hoy estamos recogiendo todas esas líneas del tiempo fantasmas que dejamos abiertas o esas ilusiones en donde pusimos nuestra energía, porque hoy para este salto dimensional que estamos viviendo necesitamos toda nuestra energía aquí. O sea, necesitamos que todos esos fragmentos regresen a nosotros porque es tanta la energía y la presencia y la atención que vamos a necesitar para ese salto que ya no puede estar
disperso en... Nosotros no nos damos cuenta, pero el otro día tuve una conversación fantástica con una amiga que me contaba de su hijo, que es mi ahijadito. 11 años tiene el chico. Le decía, mira mamá, yo te voy a explicar lo que está pasando. Lo que pasa es que nosotros vivimos en muchas dimensiones al mismo tiempo, pero la mayoría son dimensiones en las que nos quedamos atascados por tristeza o por odio. Y él le daba el ejemplo, ¿no? Que ellos una vez se mudaron a una casa que era de secuestradores y duraron como 17 días ahí porque era un horror. Y le decía, ¿te acuerdas la casa del terror? Bueno, ahí yo me morí como 3 veces. Y es cierto, él ahí se cayó 3 veces de maneras así, le cayó una piedra en la cabeza, o sea, cosas rarísimas. O sea, ¿no te sorprende que yo siga vivo, no? O sea, a partir de ahí, lo que sucedió fue que yo en otra dimensión sí me morí y que tú te quedaste súper triste y que Megan, que es su hermanita, se quedó sin mamá. Entonces yo me quedé súper triste de ver que Megan se quedaba sin mamá y nos quedamos atrapados en esa dimensión. Y esos fantasmas que tú ves hoy en día en la casa, que es otra casa, ¿no? Que es esta señora que aparece y este niño y tal, somos nosotros mismos, mamá, que nos venimos siguiendo. O sea, imagínate, mi amiga se quedó helada porque tal cual, sí, mi amiga es vidente y veía a esta señora y todo, no se daba cuenta que era ella. Y el hijo se lo vino a aclarar así como en un segundo, de no, date cuenta que abrimos una línea paralela de tiempo y eso mismo hacemos cuando nosotros nos hacemos la fantasía con el ex o con, ¿no? O sea, es lo mismo funciona con las fantasías mentales que nos hacemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vivimos energéticamente ahí también. Si nosotros no entendemos que esa no es una dimensión real, sino que es una dimensión fantasma, toda esa energía no la podemos traer acá. Entonces, claro, habitamos un 10% la dimensión en la que estamos. ¿Cómo vamos a hacer un salto dimensional así? ¿Se entiende? Muy bien, gracias. De nada. ¿Alguna duda? ¿No hay número de vidas de líneas de tiempo que cada uno tiene? No que yo sepa. No sabemos, o sea, Yo ¿quién no. sabe? O sea, ¿en cuántos cachitos se dispersa cada uno? ¿Quién sabe? O depende. Hay muchas teorías, pero yo no lo sé. No me animaría a decirte. Ok. Pues, bueno, entonces ya eso es todo. Muchas gracias por estar. Ah, gracias a ti. Qué bonito trabajo que hiciste. Gracias, Cami. Gracias, Así, muchas gracias. gracias, Tamara. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Cualquier cosa que tengan duda o lo que sea, ahí les paso. Ahí está. Ya lo pusimos ahí. Genial. Gracias, Así gracias. que si necesitan hacer dudas en privado, con toda confianza me dicen, ¿va? Adiós, chicas. Adiós, Que tengan muchas bonito día. gracias. Muchas gracias. Gracias, Jason. Adiós. La Gracias. política son las 4. Ya entonces les agradece que hayan dado su tiempo. Muchas gracias a ti, ¿eh? Gracias. Hasta Cari. luego. A Karin, mil gracias. Mil gracias, Tamara. Gracias, Karin. Increíble. Yo creo que sí. Gracias, Karin. Gracias a todas. Gracias. Es una maratón.